Gracias, diputado. Gracias, señor secretario. Tiene ahora la palabra para formar comentarios hasta por 3 minutos la diputada Yesenia Nolasco. Gracias, señor secretario, gracias, presidente. Suena atractivo lo que usted acaba de comentar, sin embargo, creo que tengo que dar un ejemplo concreto de que estas reformas estructurales o esta reforma energética que se aprobó en este Congreso no van a venir a beneficiar a los mexicanos. Y para muestra basta un botón. Me voy a mi localidad, al Istmo de Tehuantepec, donde existen los parques eólicos más grandes del país, y darles unos pequeños datos. Para el año de 1994, mismo en el que surgió el proyecto eólico en el estado de Oaxaca, el Producto Interno Bruto del 1.94 era de 1.94%. Para el 2004, 10 años después, el crecimiento anual promedio era del orden del 1.53%. 20 años después de haber iniciado este proceso de inversión de parques eólicos en Oaxaca, el crecimiento final marcado en el cuarto trimestre del 2013 fue del 0% según las cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Y por qué hago referencia a este ejemplo? Porque la inversión extranjera directa que se está dando en el Estado realmente pasó del 0% al 0.2%, aún 2 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. Y los empleos formales son del orden del 11.2% y el 67.1% de la población no puede adquirir la canasta básica debido al bajo ingreso. Y si hago referencia a este ejemplo, es porque está muy claro que la reforma energética y las reformas estructurales que se aprobaron en este Congreso no van a venir a beneficiar a los mexicanos. ¿Y por qué se lo digo? Porque el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, el cual representa una inversión de 2.507 millones de dólares a través de la instalación y operación de 917 aerogeneradores en 11.079 hectáreas, solo refleja el empleo formal de 300 personas. Esa es la gran y cruda realidad de lo que pasa en Oaxaca y de lo que pasa en nuestro país. Y también hacer referencia a esto es que estos parques eólicos, y como va a venir a suceder con el petróleo, están debajo del control, están por el control de los extranjeros. Además, gran parte de esta tecnología necesaria para la generación de energías en los parques, como son los aerogeneradores, son fabricados no en nuestro país, sino en Dinamarca, en Estados Unidos, en España. Y esto implica una gran dependencia tecnológica y pérdida de control del Estado sobre la gestión de los recursos energéticos. Y yo creo que aprovecho este punto para retar al gobierno federal para que compruebe que los parques eólicos no son en su mayoría para extranjeros, que los empleos otorgados al personal mexicano no solo son de servicios, obreros, mal pagados, temporales, y lo reto a que lo desmientan. Y como bien lo dijeron los compañeros o un compañero, simplemente nos toman a los mexicanos, estas empresas, como nada más para picar pala, para hacer los trabajos de mano de obra barata. Y finalizo comentando que todavía no se aplican estas reformas estructurales y ya vemos que los beneficios de todas las inversiones son para todos menos para los y las mexicanos. Y como ejemplo también está la carta de intención que firmó Pemex con los astilleros españoles, que se traduce en una inversión de entre 10 y 12 millones de euros y más de 4,000 puestos de trabajo. Sin embargo, los beneficios no serán locales. Pues yo quisiera, o imaginémonos, cuántos trabajos, ingresos y apoyos para MIPYME se hubieran generado si estas inversiones se hubieran realizado en astilleros mexicanos, como es el caso de Salina Cruz. Tendríamos en nuestro país 1,800 empleos directos y 7,200 indirectos. Ese sector estratégico no es de los mexicanos, los empleos generados no son de los oaxaqueños, los grandes beneficios con las reformas estructurales no serán para el país. Esa es nuestra realidad. Es cuanto.
Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Gracias, diputado presidente. Señor secretario, aprovecho para saludarlo nuevamente. Mi pregunta va enfocada al impulso de los emprendedores. Pues si bien en algo estamos de acuerdo, creo que esto sí hay un consenso, es que es la mediana y la pequeña empresa la generadora de empleos y la que puede fortalecer nuestro mercado interno. Entonces, señor secretario, es aquí mi pregunta. En un buen ambiente de negocios, creemos es fundamental no solo para la economía, sino para un desarrollo correcto del país. Por ello, la regulación y los trámites no pueden ser un obstáculo al camino de un emprendedor. Esta administración, como usted bien lo mencionó, creó el Instituto Nacional del Emprendedor. Este instituto tiene como objetivo concentrar todos los esfuerzos a favor de los emprendedores mexicanos y de esta manera construir y dirigir una política íntegra de apoyo. Ya se ha hablado de lo que ya ha hecho el INADEM. En este último año, en donde usted nos reporta que la operación de este instituto ha mejorado mucho en materia de eficiencia de entrega de recursos. Y no tengo duda que esto sea un gran avance y que vayamos por el camino correcto. Entiendo que el financiamiento es crucial para el crecimiento, no solo de los emprendedores, sino también de las micro y de las pequeñas y medianas empresas. Es por ello que uno de los aspectos de la labor del INADEM es la atención que les da. No obstante, como ya le he comentado, son la regulación y los trámites la primera muralla con que en realidad nos estamos encontrando. Es la primera muralla que deben de cruzar los emprendedores y no siempre la han cruzado con éxito. Por ello, en la medida que se logre avanzar, señor secretario, en la facilitación y en la simplificación de estas regulaciones, también lograremos tener un sector emprendedor más fuerte y una economía más dinámica. Es por esto, señor secretario, que la pregunta en concreto es: ¿cuáles son las medidas regulatorias que está impulsando el INADEM para promover la creación de más micro y pequeñas y medianas empresas en nuestro país? Por su atención y por su respuesta, muchas gracias. Gracias, amiga diputada. Tiene el uso de la palabra ahora hasta por 5 minutos el secretario para darle respuesta. Muchísimas gracias, diputada Ana Lilia Garza. Su pregunta, y si usted me lo permite, tiene un paraguas aún más amplio. Más amplio porque el entorno regulatorio en general es algo que atormenta la funcionabilidad de las pequeñas y medianas empresas de México. Cuando nos preparábamos para entrar a este gobierno, conjuntamente con el presidente del INADEM, Enrique Jacob, hicimos un estudio que nos financió un grupo del sector privado importante para ver el impacto de la carga regulatoria sobre las pequeñas y medianas. Lo que encontramos fue realmente tremendo, todo el mundo lo intuye, pero la carga regulatoria para la gran empresa, finalmente ellos tienen los contadores que se encargan de la tramitología, tienen los abogados, pero la pequeña y mediana le cuesta como porcentaje de su inversión una cantidad importante en términos de esta carga. Los trámites, sin duda, es algo que agobia. En ese sentido, diputada, en el entorno, aquí está con nosotros Virgilio Andrade, quien dirige los esfuerzos del gobierno en materia regulatoria, COFEMER, y se ha logrado en estos 20 meses de gobierno una serie de acciones que nos han llevado a la eliminación de una parte importante de trámites, al adelgazamiento de un conjunto también importante de trámites, pero lo más trascendente es que hemos ido haciendo convenios con las autoridades locales y municipales para poder también estandarizar, porque a veces no importa qué tanto se avance a nivel federal, sino, por ejemplo, hay municipios que se tardan 260 días para un permiso de construcción. Eso mata el esfuerzo emprendedor a nivel nacional. Y en ese sentido, de la mano con COFEMER, hemos estado estableciendo convenios con las autoridades estatales, creo que llevamos 26 convenios, si no me equivoco, Virgilio, con las autoridades estatales, y estamos haciendo un programa de los sistemas
rápidos de apertura de empresas con las autoridades municipales. Hemos estado replicando las unidades en este sentido y estamos avanzando de la mano con la OECD en un convenio que viene desde hace 4 años y que lo hemos venido ratificando para la mejora regulatoria. Esto implica no solo la responsabilidad que se tiene para observar que cualquier cosa que se procesa esté adelgazada en términos de impacto, que el beneficio sea mejor que el costo que impone a la sociedad y sobre todo también lo que implica la revisión del stock o del inventario existente de trámites que a veces perduran en el tiempo sin ninguna disposición para irlos viendo si son relevantes en este momento. Ese esfuerzo lo hacemos de la mano y en estos primeros meses, 20 meses de gobierno, de un costo regulatorio casi cercano al 5%, se ha logrado reducir un 1% del PIB en materia de impacto de costo regulatorio. Falta mucho por hacer, lo estamos haciendo de la mano con todas las instancias. Específicamente en el caso del INADEM, es uno de los temas que atrajo la atención inmediata de cómo poder migrar a esquemas menos discrecionales, más transparentes para el procesamiento de las convocatorias. Nos tomó sin duda ir afinando el nuevo programa, en donde se logró, como les comentaba, COSEC nos movió 50 lugares hacia arriba en mejoría de los procesos de transparencia y operación del instituto. No obsta decir, y lo comparto, que la demanda que existe a veces es 7-1 de los recursos disponibles y muchos de la gente que tiene expectativas de lograr un apoyo obviamente está en un proceso donde se premia a los mejores proyectos y eso en un mecanismo de evaluación que trata y busca la mayor transparencia. Lo que sí hicimos es tratar de restablecer un equilibrio regional para que pymes del sur-sureste no tengan que competir siempre con pymes del centro-noreste que están en mejores condiciones a veces por la base con la que cuentan. Y estamos estableciendo en el INADEM fondos regionales para que la competencia entre las pymes sea dentro de su región, que sea comparable. Chiapas, Oaxaca compitiendo en ese contexto. Y si usted me lo permite, para hacer un comentario la diputada Nolasco nos hablaba de un decrecimiento en el crecimiento de Oaxaca. Efectivamente, sí, así es, diputada, y lamentablemente es que el turismo ha sido altamente impactado en su estado y ha reducido de una manera importante su participación en el PIB. Sin duda, la energía eólica no es una energía altamente generadora de empleo, pero lo que sí puedo compartir con usted es que Salina Cruz, dentro de este proyecto de expansión de la operación de energía, tendrá una transformación radical en el dimensionamiento del puerto. Y la visión integral, Coatzacoalcos, Salina Cruz, es un encargo que nos ha hecho el presidente a un grupo intersecretarial para diseñar este futuro. Las condiciones de inversión pasan por una serie de elementos que sin duda comparto con usted, han lamentablemente evidenciado un rezago regional en la competencia por atraer inversión. Pero también le puedo decir que los mejores esfuerzos están puestos para colaborar con los estados y poder cambiar algunos de estos factores, porque sí hay un elemento de impacto que pudiera ser benéfico. El caso de lo que ustedes hicieron con minería en materia de la contribución a las localidades es fundamental. El que ahora 70% de los ingresos que se paguen por derechos mineros y regalías vayan a los estados y municipios, transforman, en el caso de una minería sustentable, la posibilidad de visión y es el caso de Oaxaca, donde existe la posibilidad de que esos recursos lleguen a las comunidades, a los municipios y a los estados. Gracias, perdón por excederme en esta cuestión. No. Muy bien, señor secretario. Ahora tiene la palabra para formar sus comentarios hasta por 3 minutos, diputada Nelia Garza. Bueno, pues no me resta más que darle las gracias por su respuesta, señor secretario. Entiendo que los esfuerzos que se están haciendo en esta materia son retadores, por ponerlo de alguna forma. Por el día de hoy, bueno, ya contamos con este instituto. Lo que se esperaría es también que este convenio y estos esfuerzos se extiendan a todas las entidades del país, que surjan más proyectos que puedan mejorar estas prácticas regulatorias, que puedan agilizarlas. Tenemos datos duros y estos datos duros nos van ayudando a ir viendo, a ir teniendo una real percepción de esta mejora. Pero también tenemos la percepción de la población y es sumamente importante que ésta sea de un ambiente amigable de negocios, donde hacer negocios, que al final del día la pequeña mediana empresa es la
es el motor de este país, donde hacer un negocio no tenga la percepción de que es una gran muralla y es un gran logro difícil de llegar a él. Pero bueno, estamos confiados en esto y bueno, tenemos datos que así nos lo irán demostrando. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, diputada. Toca ahora el uso de la palabra al diputado Víctor Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor secretario, quiero comentarle que a principios de la administración tuve reuniones con funcionarios en los que les expresaba que aquí en la Cámara de Diputados estaban presentes lo que ahora son los grupos de autodefensa y todavía no estaban organizados como tal. Lo que venían a pedir era proyectos productivos, pedían 70 millones de pesos para sus proyectos en la zona de Guerrero. No fue aceptada su propuesta, yo inclusive comenté que no era suficiente 70 millones, sino 200 millones. La respuesta fue que no era necesario porque el gobierno ya tenía todo controlado. Controlado como Michoacán, controlado como lo que está pasando en Tierra Caliente. Obviamente no hubo ese control. Lo mismo puede ocurrir en la zona de Guerrero, Oaxaca, y se puede replicar el tema Michoacán. Cuando tenemos las pláticas con el subsecretario de Gobernación, en donde hablamos del tema de la prevención del delito, obviamente ya están analizados los polígonos en donde se van a trabajar, pero el recurso que está asignado para el trabajo productivo de esos polígonos no basta solamente con enseñar a pintar y hacer que los chavos hagan deporte. Se requiere darles fuentes de empleo y para eso se requiere una mayor inversión en el tema productivo y de creación de pymes en esta zona. Por otro lado, nos encontramos con un problema en las convocatorias, en donde los jóvenes que tienen la necesidad de crear su propio autoempleo están entre los 16 y 18 años de edad y ellos no están considerados en las reglas de operación del INADEM. Solamente Zagarpa tiene una parte en donde integra jóvenes de 16 años. Yo creo que sería recomendable el buscar un nuevo esquema en donde a estos jóvenes que estén interesados en su autoempleo se les pueda dar esas facilidades. Por otra parte, es preguntarle por qué en todos los países, incluido México, hacemos la preparación de los competidores olímpicos desde los 6 años. ¿Por qué a los cantantes los preparamos desde los 6 años? ¿Por qué a los futbolistas los entrenamos en clubes de fútbol desde los 6 años? ¿Y por qué a los emprendedores los tenemos que entrenar entre los 20 y 40 años de edad? Ese es un tema que va muy relacionado con la propuesta que le hacía desde la semana pasada que tuvimos una reunión con usted, en donde no ha hecho caso la Secretaría de Educación Pública, ni tampoco el INADEM. Hice una propuesta en la Cámara de Diputados, en tribuna, en relación a cambiar los planes de estudio desde las normales de maestros, en donde desde la primaria tenemos que integrar la materia de emprendedores, y especialmente en las normales de maestros, para que cambie la actitud de la que habló el presidente de la República. Si no lo hacemos a edades tempranas, no vamos a avanzar. En los estudios que hemos realizado, entrevistamos a más de 200 empresarios, emprendedores de diferentes niveles culturales y económicos, emprendedores que tienen 3er año de primaria y que son dueños de líneas camioneras, que son dueños que han empezado de cero y que no fueron a la universidad y que tienen cadenas de taquerías y restaurantes, y que ellos formaron su actitud, y una respuesta muy interesante es que ellos decidieron su proyecto de vida entre los 12 y 16 años de edad. ¿Y por qué nosotros los queremos formar ahora que tienen 18 o 20 años? La administración pasada, cuando tuvimos la comparecencia también del secretario de Economía, reconoció que era un fracaso el programa que hicieron desde la época de los changarros hasta las pequeñas empresas, de darle los recursos, ya que 8 o 9 quiebran antes de los 2 años. Y el problema no es de información, sino es de formación, que no se les ha dado la formación desde pequeños a estas personas para que puedan ser emprendedores. La pregunta es, ¿qué está haciendo la Secretaría para este tipo de
de programas para atender desde temprana edad a los emprendedores. Y yo le invitaría a que viera la experiencia de Puebla. En Puebla se está trabajando con 32,000 jóvenes en etapas de entre los 12 y 16 años, y este año terminaron con la producción de 1,500 empresas hechas por los jóvenes de secundaria del tercer año de secundaria. ¿Por qué no hacer un trabajo masivo en el país que permita cambiar la visión de todos estos jóvenes en todo el sistema educativo nacional? Sería esa la propuesta y pregunta, señor secretario, y gracias por su atención. Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el secretario para darle respuesta. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado Víctor Manuel Jorrín, aprovecho esta oportunidad para hacer alguna reflexión sobre su primera intervención, en donde sin duda usted trae muy bien enfocados dos temas: el tema de capacitación y desarrollo de recursos humanos para la demanda que este país va a tener, y el tema de formación de emprendedores. En el primero, yo he compartido con usted que este país ha tenido una ventaja comparativa reconocida internacionalmente en el talento y la creatividad de la fuerza de trabajo mexicana. Esto lo reconocen desde los CEOs como el dueño de Bombardier, que en la última conferencia empresarial en Guadalajara dijo que había llegado a este país atraído inicialmente por bajos costos, pero se dio cuenta después que este país tiene un gran talento y una gran creatividad en su fuerza de trabajo y en sus ingenieros y técnicos, que los usa ahora para dar soluciones a línea de producción, que lo utiliza como modelo a nivel internacional en otras plantas del mundo. Sin embargo, la realidad es que a pesar de que producimos como país más de 100,000 ingenieros al año, esto empieza a ser ya insuficiente por la gran atractividad que hemos tenido de inversiones en sectores de manufactura de alta complejidad. Hay inversiones, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, donde General Motors acaba de incrementar de 1,800 ingenieros su planta de diseño, donde están diseñando justamente los nuevos modelos de turbinas que se pueden utilizar para generación de energía o para aviones. La aumentaron de 1,800 a 2,400. Los centros de investigación y desarrollo de la industria automotriz están proliferando en el país, y usted tiene toda la razón. El alineamiento de primero, información transparente sobre salarios y futuro de profesiones para que los jóvenes tomen las decisiones adecuadas es fundamental, tanto en los nuevos sectores de energía que se van a empezar a desarrollar con intensidad, como en los sectores de crecimiento dinámico en el país. Y eso se está haciendo ya en coordinación con la Secretaría de Educación. Tanto el programa dual de educación intermedia para preparación de técnicos, estamos trabajando con las industrias mismas para beneficiarnos de las capacidades que las industrias tienen en diferentes sectores para que se sumen a este esfuerzo, tanto con los CONALEPs. Hay un programa que ya se inauguró en México y es la experiencia en planta, donde en el último año de entrenamiento en los CONALEPs los muchachos están yendo al piso de producción y donde se les está becando por parte del gobierno mexicano, y al terminar ellos deciden qué oferta de trabajo aceptan, pero con un año de entrenamiento en planta. En ese sentido está usted en lo cierto, tenemos que trabajar muy de la mano para seguir fortaleciendo el desarrollo de capital humano en industrias estratégicas. En el tema que usted más enarbola, que es el emprendedor, estamos totalmente de acuerdo con usted. De hecho, estamos por tener con una empresa de prestigio internacional, Gallup, justamente una encuesta enfocada sobre todo al universo de jóvenes que terminan preparatoria, en el universo más vulnerable, que es los jóvenes que fueron apoyados por el programa Prospera, anteriormente el programa Prospera, oportunidades. En ese sentido, lo que estamos haciendo es justamente estas metodologías que usted hace referencia, para poder concentrarnos en la población que tiene mayor viabilidad de talento y de desarrollo, y poderles llevar todos los instrumentos con los que contamos, tanto de INAES como de INADEM, para tomarlos a partir de que el programa los deja y llevarlos a opciones productivas, que es el nuevo diseño que tiene el programa a partir de este lanzamiento que hizo el presidente de la República. Y en ese sentido, también tuvimos una instrucción presidencial desde el año pasado, que se está implementando con la Subsecretaría de Educación responsable de Educación Básica, para llevar a los programas de formación educativa desde muy temprano los temas de emprendedurismo. Coincidimos al 100 con usted,
Los emprendedores no se hacen a los 40 años, se hacen desde su formación y se detectan desde edades muy tempranas. Y en ese sentido lo invitamos a que con mucho gusto, dado el trabajo que usted ha puesto en este tema, que trabajemos de la mano y que le informemos a detalle de lo que estamos haciendo para podernos beneficiar de sus comentarios en este sentido. Usted hizo una referencia en su primera intervención al programa Sur-Sureste, el cual ya he hecho yo algunos comentarios en este sentido. Sin duda tenemos que implementar la política pública específica regional necesaria. Entre las diferentes cosas que estamos armando, con todo este enfoque ahora que dará el clúster energético, también estamos viendo con el INADEM programas específicos en los estados de esta región para poder invertir en metodologías de cadenas productivas, tanto en agroindustria como en el sector turismo, como en los sectores básicos de manufacturas, donde ya traemos 2 proyectos por estado en áreas estratégicas como un modelo piloto para ir financiando estudios específicos con una consultoría de capacidades probadas en materia de desarrollo de cadenas concretas. Esto es sin duda el trabajo día a día que estamos haciendo con los diferentes instrumentos, pero esto no es en sustitución de lo que será en su momento el planteamiento integral de un proyecto Sur-Sureste. Gracias. Gracias, señor secretario. Ahora, para formular sus comentarios, hasta por 3 minutos, le damos la palabra al diputado Víctor Jorrín. Gracias, señor secretario. En relación al tema de emprendedores, ya hay experiencias en donde se puede trabajar con niños desde jardín de niños, desde los 4 años de edad en temas de innovación, creatividad, en fin, y obviamente el seguimiento hasta la universidad. Sin embargo, yo creo que sigue todavía muy lento el trabajo, nos va a ganar el tiempo y esa es la preocupación, porque ya estamos en la tercera parte del gobierno y tal vez el gobierno que siga, si pudiese dar continuidad a los temas que ustedes están proponiendo, podríamos tener una garantía. Sin embargo, si no se hacen los cambios ahorita, no vamos a tener la garantía de que esto pueda dar resultado. Y obviamente la inversión es a largo plazo. Si no queremos que se formen los emprendedores como ha sido en las administraciones pasadas, en donde se piensa que solamente en 3 años ya vamos a tener emprendedores, es de formación. Y por otro lado, me gustaría tener más información con respecto a los proyectos que tiene destinados para los estados del sur-sureste, para que pudiésemos tomar cartas en el asunto y darle el apoyo necesario para que en el sur-sureste se puedan desarrollar, no solamente estos, sino realmente detonar el desarrollo en todos estos estados. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Trabajo, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, yo de inicio le voy a decir que no voy a participar en dar una opinión sobre sus aspiraciones políticas. Yo creo que cada quien tiene derecho a aspirar a lo que quiera, siempre y cuando no descuide su trabajo, y tampoco a opinar más allá que eso, pero me parece que no es el objetivo de esta comparecencia. Yo, señor secretario, no sé si traigo muy claras mis temas, pero quiero enfocar esta pregunta en el tema de la concesión de la minera en Cananea, Buenavista del Cobre. Y empezaré primero con las obligaciones de la Secretaría y seré muy puntual. Las obligaciones de la Secretaría que están especificadas en el artículo 53 de la ley minera dice que es obligación de la Secretaría verificar, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad y en lo que tiene que ver con medio ambiente, las empresas mineras. Pero además también dice el artículo 37, si no lo tengo mal ubicado, que en materia de seguridad debe de haber un ingeniero especializado que tendrá que encargarse de verificar de los temas de seguridad en el caso de las mineras. Y la pregunta en específico es, primero, ¿cuándo fue la última inspección que hicieron ustedes a la minera Buenavista del Cobre? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Quién es el ingeniero encargado? Y sobre todo se lo pregunto, y antes de ampliar sobre esta, le voy a pedir que evidentemente usted tiene poco tiempo para
para contestar y yo mucho tiempo para preguntar, entonces que lo que no alcance a contestar, si me lo pudieran entregar por escrito, se lo agradecería mucho, señor secretario. Específicamente, ¿por qué? Porque no nos queda claro, y esto lo voy a explicar muy rápidamente, cómo la Secretaría de Economía no se dio cuenta que no se cumplían con las normas de seguridad, específicamente en el control del sulfato de cobre, donde aparentemente, según la norma mexicana 159 de la Semarnat 2011, marca que tenían que haber 2 tinajas de control de residuos, solamente hay una, la segunda está en construcción, lo vimos muy fácilmente nosotros cuando visitamos el área, y los tubos y la instalación de los tubos está a medio terminar. Eso en lo que tiene que ver con las obligaciones de la Secretaría. Vamos al tema de suspensión de actividades, señor secretario. El artículo 43 de la ley minera marca que se suspenderán las actividades cuando se ponga en riesgo no solamente a los trabajadores, sino también a los miembros de la comunidad, o que cuando se causen o puedan causar daño o bienes de interés público o afectados al servicio público o la propiedad privada o la propiedad pública. Yo le pregunto, señor secretario, ¿no es evidente que hay un daño inminente a los sonorenses y no es inminente que hay un daño a la salud y probablemente un daño irreversible a los pozos que están alrededor de la cuenca del río Bacanuchi y Sonora? ¿Y por qué no se han suspendido las actividades y no se ha aplicado la ley en el artículo 43 cuando llevamos ya más de un mes y medio de que sucedió esta tragedia? Y en el tema de la cancelación, aquí es donde voy a diferir con mi compañera diputada del PRI que me antecedió en la palabra. Yo simplemente le diría, señor secretario, usted ha dicho con mucha claridad y lo dijo al inicio de este debate sobre remover o no la concesión de Grupo México, que no se podía remover porque no existía un fundamento legal. Yo creo, y usted fue legislador, insisto, un buen legislador, yo creo que usted sabe que la interpretación de la ley debe de ser sistémica. Y el artículo 42, en relación con el artículo 55, marca que no solamente se podrán analizar, y fíjese bien, analizar, remover las concesiones por lo que está específicamente determinado en el artículo 55, sino que el artículo 42 también marca que puede ser removida por resolución judicial, pero más aún yo me iría al artículo 54, señor secretario, que dice que las infracciones a las disposiciones de la presente ley minera se sancionarán con la cancelación de la concesión o asignaciones mineras o multa. Repito, con la cancelación de la concesión, artículo 54. Y en efecto, en el artículo 55 también dice que se sancionará con la cancelación el no ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos en esta ley en los términos y condiciones que señala la misma y su reglamento. Y aquí muy claramente marca la obligación de la minera Buenavista del Cobre en el artículo 39, si no lo tengo mal ubicado, que dice primero que era su obligación haber presentado un dictamen de seguridad de riesgos medioambientales, que es obligación del Grupo México respetar el medio ambiente, y por último de realizar los trabajos en plena seguridad. Yo creo que estamos hablando en efecto de una gran inversión minera en este país. No soy ingenua, sé que estamos hablando, insisto, del depósito de cobre más grande del mundo, pero me parece que argumentar que no se pueden perder 10,000 trabajos es inadecuado, porque usted como yo sabemos que esos 10,000 trabajos tendrá la obligación el Grupo México de seguir pagando, inclusive en la suspensión de actividades a los trabajadores, primero, y segundo, que en caso de que se remueva la concesión, ustedes tienen la atribución inmediata de volver a asignar esta concesión y que quien venga se garantice que sea una empresa que sí cumpla con la ecología y que sí cumpla con México. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el señor secretario para la respuesta. Gracias. Sin duda que
El inicio de esta situación fue obviamente una situación de emergencia que abocó a todos los actores a actuar de manera inmediata. Hubo en el inicio del proceso declaraciones inadmisibles por parte de la empresa que fueron inmediatamente rebatidas y puestas en contexto por parte de la autoridad. Se hizo una visita, la visita inmediata fue el 12 de agosto, en la cual se establecieron conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría del Trabajo, de acuerdo a la misma cita que usted hace, diputada, sobre el artículo 43, fracción primera, las inspecciones son conjuntas. Los que determinan la posibilidad para establecer los elementos para cierre temporal es la Profepa y COFEPRIS, las que determinan. La Secretaría de Economía acata e inmediatamente se ajusta a las determinaciones de estas dos agencias. El interés fundamental y primordial era prevenir y garantizar la salud de la población y establecer inmediatamente acciones de remediación y de reparación del daño. En ese sentido, el Gobierno de la República estableció sujetar a la empresa a las obligaciones remediales que tenía necesariamente que enfrentar. Así se establece el compromiso en ese sentido. El cierre temporal obviamente va abocado a establecer un plan y un programa de remediación. La diputada, a quien también le reconozco gran talento y capacidad de conocimiento del marco legal mexicano, sabe que sin duda las acciones gubernamentales pueden seguir un curso en el sentido que la señora diputada recomienda, pero también conoce el sistema judicial mexicano en términos de los derechos de amparo y los diferentes recursos jurídicos que en otros casos, como existe evidencia en el sector minero, han llevado a periodos de tiempo demasiado largos para remediación y reparación, cuando los procesos sin duda entran en una etapa de incertidumbre, no de incertidumbre, sino del alargamiento jurídico, que en este caso estaría postergando el cumplimiento de responsabilidades inmediatas. A la fecha, el grupo de trabajo intersecretarial que está trabajando in situ reporta ya la erogación de son 522 millones de pesos en cuanto a la contratación de pipas de agua, tinacos, sustitución de 7,000 tinacos, plantas potabilizadoras de ósmosis inversa, en donde se han gastado casi 300 millones de esos 500 millones de pesos, resarcimiento de los daños a salud y resarcimiento del sector agropecuario por más de 122 millones de pesos. Sin duda, la Secretaría de Economía puede, como lo ha hecho en otras ocasiones, llegar a la suspensión definitiva, como fue el caso de la mina Pasta de Conchos en el estado de Coahuila, en donde se dio la determinación definitiva en este proceso. Los procesos de inspección los hacemos de manera conjunta para seguridad con la Secretaría del Trabajo y para Medio Ambiente con la Profepa, en donde estamos determinando, obviamente, en este contexto, nuestras inspecciones. Tenemos, obviamente, como ustedes ya lo han escuchado, 25 concesiones, de las cuales no todas están operativas. Hay más de 1,600 operaciones mineras en el país que están constantemente en un programa de previsión, siendo visitadas con los inspectores con los que actualmente cuenta la Coordinación de Minería Nacional, y en este trabajo nos ayudan y nos complementan visitas independientes por parte de Profepa y la Secretaría del Trabajo en este proceso. Es un tema en el cual sin duda nos gustaría seguir trabajando con el Legislativo para poder dar el siguiente paso en su momento. Hicimos una reforma con mucho sentido y con mucha profundidad en materia de la parte fiscal, que da sin duda un mejor equilibrio a los temas de la minería, y sin duda hay un segundo esfuerzo para analizar de la mano de ustedes en esta comisión que tiene la responsabilidad del sector, donde hay más de 26 iniciativas en esta comisión en materia de reformas a la ley, donde si ustedes juzgan conveniente, podemos seguir analizando sin duda el siguiente paso en el mejoramiento de los instrumentos jurídicos con los cuales cuenta el Estado mexicano para precisar su acción y su esquema preventivo en estos temas. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Ahora tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar para hacer sus comentarios por 3 minutos. Muchas gracias. Estoy ahora sí no confundida, sino muy confundida, señor secretario, sobre todo por 2 temas. El artículo 43 en efecto habla de la suspensión temporal de las actividades, pero muy claramente dice que si la visita de la inspección en su caso que se practique revela peligro o daño inminente, la Secretaría, es decir, la de Economía, dispondrá de inmediato la suspensión provisional de obras y trabajos.
Entonces me parece que, y se lo comento que estoy confundida porque la Profepa, con la que ya nos hemos reunido, han dicho que es una determinación de la Secretaría de Economía la suspensión temporal de los trabajos. Y en algo yo coincido con usted, lo primero es el resarcimiento, y en esa preocupación del resarcimiento me gustaría preguntarle, e insisto, si me pudieran hacer llegar las respuestas por escrito, ¿cuál es el cálculo para determinar que 2,000 millones de pesos es suficiente? Porque se lo digo con conocimiento de causa, nos reunimos con el secretario del Medio Ambiente, nos reunimos con el titular de la Profepa y todo el mundo nos dijo que no había un diagnóstico previo, que no se sabía exactamente a cuánto ascendía el daño y que tampoco se sabía específicamente en qué medida se iba a tener que resarcir a las personas y sobre todo en el daño específico a las tierras y a los pozos de agua. Entonces, ¿cree usted que 2,000 millones de pesos son suficientes? Sé que es un piso, pero me parece un poco arriesgado por parte del Estado mexicano empezar a dar los apoyos de este fideicomiso sin saber cuál es la medida de reparto, y eso se lo pregunto específicamente, cuál es la medida de asignación y determinación de cuánto asciende el daño por persona y sobre todo de qué manera llegaron al cálculo de los 2,000 millones de pesos. Eso primero. Segundo, ¿quién tiene el padrón para asignar el fideicomiso? Y por último, me parece importante que digamos entonces con claridad si es que debido a que la empresa se puede amparar, estamos entonces dependiendo y somos rehenes de estas empresas para que puedan resarcir el daño. Yo coincido con usted, la ley minera, y no solamente la ley minera, sino la ley ambiental, tienen muchas deficiencias y es compromiso de la Comisión Especial resarcir estas deficiencias, pero me parece que el Estado mexicano debe de hacer lo que pueda con lo que tiene para que haya un claro mensaje sobre el tema del Grupo México. Aquí no solamente el que contamina paga, sino nadie está por encima de la ley y nadie está por encima del Estado de Derecho y sobre todo nadie puede estar en una negociación evitando que se cumpla la ley. Específicamente yo insistiría en que se me pudiera hacer llegar cuál fue la última inspección, qué encontraron y quiénes son los responsables por parte de la minera en los temas de seguridad y quiénes participaron en esta inspección y cuándo fue la última. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra para concluir la primera ronda de preguntas la diputada María San Juana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente, con su permiso. Nuevamente bienvenido, señor secretario. Gusto verlo. Mi participación voy a tocar una batería de varias preguntas en 3 temas que consideramos nosotros importantes, por lo cual pido disculpas por esta situación, que van a ser varias preguntas, pero trataré de ajustarme al tiempo en el debido respeto a todos y cada uno de ustedes. La economía nacional no está creciendo al ritmo que demandan las aspiraciones de la población. Las causas son muchas y muy complejas, pero el bajo nivel de competitividad del país es un factor determinante. A pesar de que los indicadores macroeconómicos han mostrado una estabilidad aceptable en los últimos 15 años, ello no se ha traducido en un desarrollo potencial económico de México. En el texto del segundo informe de gobierno se resalta que en materia de competitividad, en el periodo 2013-2014, México se ubicó en la posición 55 y no voy a ser reiterativa en eso en función de lo que ya se manejó aquí. Pero las causas de ese retroceso son, entre otras, el deterioro en la percepción sobre la funcionalidad de las instituciones públicas, la calidad del sistema educativo, ineficiencias en el mercado laboral y la baja absorción de las tecnologías de la información, factores que restan productividad a México. En este escenario, el papel de la Secretaría de Economía es de la mayor relevancia, dado que tiene la responsabilidad de fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana, así como diseñar una política de fomento industrial innovadora, entre otras acciones, para generar las mejores condiciones para el crecimiento económico. En este orden de ideas, una de las principales funciones de esta Secretaría es el fortalecimiento del mercado interno. Para lograr este objetivo es indispensable fortalecer y desarrollar a las pequeñas y medianas empresas. En el informe se asienta que a través del Instituto Nacional del Emprendedor se han apoyado a 435,000 MIPYMES,
con 11.700 millones de pesos. También se informa que gracias al sistema de apertura rápida de empresas se abrieron 30.000 nuevas empresas que generaron 90.000 empleos y una inversión de 18.000 millones de pesos. Sin embargo, persiste la percepción de que las MIPYMES, pese a generar la mayor parte de empleos en el país, siguen padeciendo una situación de marginación y abandono en materia de acceso al financiamiento y a las tecnologías. En este sentido, le pregunto, señor secretario, los apoyos por casi 500,000 de MIPYMES, ¿cómo se han traducido en el desarrollo de estas en competitividad y absorción de tecnologías? ¿Existen indicadores al respecto? ¿Cuál es la relación de la Secretaría de Economía con las MIPYMES que operan en la informalidad y cómo coadyuva con las demás dependencias involucradas para promover su tránsito a la economía formal? Por otra parte, en el mismo paquete económico se incluye el informe sobre el uso de la facultad constitucional del Ejecutivo Federal en materia arancelaria, donde se asienta que se exentaron de arancel 21 fracciones arancelarias relativas a medicamentos, con la finalidad de alentar la competencia en el mercado farmacéutico nacional y con ello garantizar el acceso de la población a medicamentos con precios justos. Dado que por ley corresponde a esta Secretaría estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito preguntarle respetuosamente, ¿cuál ha sido la política del gobierno en materia de aranceles y cómo se da la coordinación entre la Secretaría que usted encabeza y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Y además, ¿qué avances ha tenido esta medida de liberar 21 fracciones arancelarias con la intención de dotar al mercado de medicamento a precios más accesibles? Y por último, hay un asunto relacionado con la defensa de los consumidores. Son continuas las quejas contra los abusos y servicios deficientes de las distintas aerolíneas en todos los aeropuertos del país. Situación que no solo genera pérdidas económicas, sino severos trastornos en el itinerario de los consumidores. Abusos, excesos, negligencias, es lo que impera en las líneas aéreas. Señor secretario, ¿qué se está haciendo para frenar estos abusos? No hay una aerolínea con excepción. ¿Y cuál es la estrategia de mejora regulatoria de la Secretaría de Economía? Y si existe alguna línea de trabajo respecto de la forma en la que operan estas aerolíneas. Por su respuesta le anticipo mi agradecimiento. Muchas gracias, diputada. Señor secretario, para darle contestación a la respuesta a la pregunta. Muchísimas gracias, diputada San Juana Cerda, por sus preguntas. Yo le contestaría, empezando por su última pregunta, por la de aranceles. En materia arancelaria, el organismo que toma decisiones está integrado por varias dependencias. Participa Banco de México, participa la nueva COFESE, la Comisión de Competencia, participa Hacienda, participa Economía, participa Agricultura. Somos 7 dependencias las que integramos ese comité y las decisiones se toman por votación, o sea, a propuesta, en este caso, de la Secretaría de Economía. Sin duda, yo les explicaba que esto es un tema de frágil equilibrio, porque tenemos que cuidar obviamente el bienestar del consumidor en todos aquellos casos donde la producción nacional no tiene obviamente suficiencia y pudiera tener un impacto en precios desmedido en la canasta. Y en ese sentido transitamos en ese equilibrio permanentemente. Usted ha visto, por ejemplo, que reimpusimos aranceles al arroz de países que no tienen tratado de libre comercio con México. ¿Por qué? Pues porque tenemos un tratado de libre comercio que por ahí hay una vertiente que nos da suficiente abasto, pero al mismo tiempo cuidamos a los productores de arroz en los sectores estratégicos mexicanos. Lo mismo pasó con el caso de importación de aranceles de maíz de Sudáfrica, en un caso donde el precio del maíz ha caído 45, 48% y donde necesitamos evidentemente contener un poco el exceso de oferta con países donde no tenemos tratados de libre comercio para tratar de regular cuando ya ha bajado el precio del insumo. Entonces son decisiones que se toman en función de esos temas y eso también incluye el sector farmacéutico por la oferta de medicamentos importante en este sentido. En el caso específico de la informalidad, uno de los temas más importantes, y aquí ha sido recurrente el tema, era cómo podemos establecer un mecanismo que nos permita por primera vez crear un paquete de incentivos de tránsito de la informalidad a la formalidad. Está claramente probado
que el sector informal es altamente, es bajo en productividad en relación al sector formal, porque no tiene acceso ni a mecanismos, ni a financiamiento, ni a ningún tipo de apoyo que pudiera mejorar el esquema de productividad en este sector. El programa Crezcamos Juntos de la Secretaría de Hacienda lleva una participación de diferentes agencias, incluyendo la INADEM, con un monto por 500 millones de pesos para poder beneficiar a 125,000 microempresas que hagan este tránsito. Al inicio hubo un comentario sobre qué puede hacer una microempresa con 4,000 pesos. Le diría yo que sin duda, cuando uno va y analiza el universo de los créditos en el programa de microfinanciamiento, cuando uno ve el tipo de créditos que se dan a la señora que hace alimentos en casa para vender, al tablajero que trabaja en su pequeño taller con herramientas muy elementales, vemos que el crédito promedio en algunos de estos grandes organismos de microfinanciamiento no rebasa los 3,000 pesos. Entonces, poder apoyar a las pequeñísimas empresas con un proyecto de 4,000 pesos, adicionalmente a poderles dar otros beneficios como acceso a un esquema de financiamiento, como acceso a un tema de apoyo en cuanto a poderlos inscribir en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin duda que logra ampliar un poquito el esquema de posibilidades. Creemos que este programa RIF, dentro de lo que es la incorporación a la formalidad, cuando el balance es positivo, nos pudiera llevar favorablemente a estos términos. Sin duda, usted hace comentarios sobre las aerolíneas. Le voy a relatar, sin dar nombres de aerolíneas, un incidente que me ocurrió hace un par de meses. Estaba yo en un aeropuerto sufriendo el retraso de una aerolínea de más de 2 horas, cuando recibo una llamada de su director general quejándose de que la procuradora le había puesto un sello de suspensión en sus oficinas centrales. Le digo, mira qué oportuna tu llamada. Este es el segundo día en esta semana que me deja plantada tu aerolínea. Sin duda ahí el reporte que tengo de la procuradora es un reporte de una mayor intensidad en cuanto a las observaciones, porque generalmente al consumidor nunca se le resarce de los problemas que se derivan de este proceso. Afortunadamente hay un proceso, la procuradora ha establecido una estrategia de trabajo con todos los directores generales, estableciendo compromisos de parte de ellos para poder establecer convenios precisos de mejoría y de reconocimiento de quejas en este sentido. Yo le pasaría y le pediría a la licenciada Lorena Martínez, procuradora del consumidor, que le pase una información exacta sobre casos, reportes, quejas, soluciones que se están teniendo con la industria de servicios aéreos, con el sector de servicios aéreos del país, en donde le digo, yo procuro viajar la mayor parte del tiempo y usar todas las aerolíneas en mis viajes de trabajo, y soy también afectado a veces por este tipo de procesos, pero la Procuradora del Consumidor, desde que llegó, ha tenido una línea de trabajo específica en esa materia. Muchísimas gracias. Gracias, señor secretario. Tiene ahora para formular sus comentarios, hasta por 3 minutos, la diputada María San Juan. Gracias. Gracias, señor secretario. Yo creo que el ejercicio que está pegado a ley está privilegiando el diálogo y lo que pretendemos también es generar confianza y certidumbre, no solamente entre nosotros los legisladores y los funcionarios del Ejecutivo Federal, sino certidumbre y confianza de los usuarios, de los consumidores, de los empresarios, que permitan a esta Secretaría detonar todas las acciones que sean necesarias. Usted en varias ocasiones mencionó ahorita, y lo valoro, el reconocimiento reiterado que hizo a la labor de los legisladores en el apoyo a las reformas, en la aprobación de las mismas, y lo valoro en lo personal mucho, pero nuestro trabajo, lo decía mi compañero diputado, como legisladores, terminó una primera etapa. Hoy va la etapa del Ejecutivo en la implementación de estas reformas, y nuestra segunda etapa está en observar que eso se aplique y que dé los resultados que debe dar en algo que a lo mejor pudiera ser un discurso muy gastado, pero es algo apegado a la realidad, que se refleje esa economía en los bolsillos de los mexicanos y de las mexicanas. Entonces yo le reitero, señor secretario, la disposición de los legisladores de mi grupo parlamentario y las legisladoras del mismo, a que lo que tengamos que apoyar en lo que nos corresponde, para modificar, para fortalecer acciones y para corregir lo que se tenga que corregir en el ámbito legislativo, el grupo parlamentario Nueva Alianza siempre estará dispuesto, pero también dándole seguimiento a que todo dé los resultados que planeamos. Gracias por sus respuestas. Muy eficientemente, aquí está la tarjeta de la
Muchas gracias. Aquí está la tarjeta. Aquí está la tarjeta. Recientemente aquí está la tarjeta. Aquí está la tarjeta. Hasta por 3 minutos al secretario para formular los comentarios generales y concluir la primera ronda que acaba de terminar. Adelante, señor secretario. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo la emplearía simplemente porque al inicio hubo posicionamientos donde el formato no incluía la participación del secretario y por atención a los diputados que participaron hacer algunos comentarios específicos. Hubo participaciones muy bien fundamentadas en materia de salario mínimo. Yo quiero compartirles que sin duda el tema debe de pasar por 2 procesos. El primero es la desvinculación a los mecanismos de indexación que esta economía ha utilizado y que ya el secretario de Hacienda hizo referencia a una iniciativa en ese sentido para poder liberalizar una serie de elementos no vinculantes y poder flexibilizar su uso como indicador exclusivo. El tema también pasa, sin duda, por un reconocimiento de que ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Hoy todo el mundo sabemos en México que el salario mínimo no es referente de lo que pasa realmente en la economía y es necesario establecerlo con un principio en donde en el seno mismo de la comisión que lo analiza y lo determina, vayamos a ver cuál es el proceso de una definición que nos lleve a un esquema que permita un mejor posicionamiento en cuanto a su realidad económica actual, un mejor posicionamiento en cuanto a su vinculación efectiva en las mejoras de productividad de la economía mexicana y una sustentabilidad en el tiempo. Sin duda, ese escenario responsable debe de ser en beneficio de la clase trabajadora nacional, en donde la economía misma que hemos estado fortaleciendo nos ayuda también a que en los mercados laborales se refleja por justamente la demanda de los mismos y las capacidades, una competencia que debe favorecer también a una evolución más favorable de los salarios. Creo que es un debate que merece la pena darlo, creo que es un análisis que merece la pena fortalecerlo y estoy seguro que todos los actores están en la mejor disponibilidad de avanzar en ese proceso de análisis sobre la estructura y la determinación de salarios. Al mismo tiempo, la diputada Lilia del PT se disculpó, tenía que atender otra reunión, pero ha sido claramente establecido que bajo ninguna circunstancia la obligación de Minera México sobre el resarcimiento de daños y la compensación de perjuicios no está limitada a 2,000 millones de pesos. Será lo que sea necesario establecer de acuerdo al grupo de trabajo en donde participa también instituciones académicas como elementos tripartitos de evaluación de este proceso. Le agradezco estos 3 minutos para aclarar algunos de estos temas que fueron expresados y que no habían tenido un comentario de parte de un servidor. Gracias, señor secretario. Y antes de iniciar la segunda ronda quisiera agradecerles y reconocerles a los diputados que han sido muy prudentes con el tiempo. Esperamos que esta segunda ronda siga igual. Y quienes están inscritos en esta segunda ronda son de Nueva Alianza el diputado Rubén Benjamín Félix Hayes, del PT el diputado Adolfo Uribe Bellinger, del Movimiento Ciudadano Víctor Jorrín, del Partido Verde Ana Lilia Garza, PRD Mario Rafael Méndez, del PAN Beatriz Eugenio Yamamoto y del PRI Noé Hernández González. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hayes hasta por 5 minutos. Gracias.